Damos inicio a nuestra clase de convivencia escolar y el día de hoy el tema es valorar nuestras diferencias. Es un tema que ha sido transversal a las otras clases porque siempre que hablamos de convivencia escolar hablamos de la relación con otros, del respeto por la diversidad, del pluralismo y de otros elementos que tienen que ver con este tema. Pero hoy quisimos traerlo directamente para abordarlo por la importancia que tiene para vivir y compartir con otros. La meta entonces del día de hoy es favorecer la socialización de los niños y las niñas en los entornos familiar, educativo y comunitario. Porque valorar las diferencias, respetar quiénes son los otros, cómo son, de dónde vienen y sus experiencias, implica también que podamos interactuar de manera más tranquila en esos diferentes entornos. Para empezar, les voy a compartir un hermoso corto, es muy pequeñito, pero quiero que lo vean a la luz de esta pregunta. ¿Cómo habitar y valorar la diferencia? Entonces miren esto y vamos a pensar en esa pregunta. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué tal? Miren, este video a mí me parece muy conmovedor porque tal vez en algún momento de la vida nos hemos sentido o excluidos o también hemos desde el otro lugar tenido prejuicios frente a los compañeros y compañeras, frente a otras personas que nos rodean. Lo que le pasa precisamente al erizo. Ven la cara de tristeza, la sensación que tiene cuando los demás no quieren compartir con él, porque precisamente tiene unos rasgos y unas cualidades que sin querer están afectando a otros. Entonces, quiero resaltar una actitud acá, y es de la amiga, la ardilla. Si la ardilla no hubiese convocado a los demás para actuar frente a esta situación, sería un problema, digamos, la relación entre estos animales. Entonces, miren lo bonito. Hay una persona, un animal, un sujeto, un ser que se moviliza frente a ese conflicto, frente a esa necesidad del otro. Si una persona, tú que estás allá mirando la pantalla, yo en mi aula de clase, en la calle, en la familia, si yo me movilizo frente a ese tipo de actitudes que pueden, por ejemplo, generar bienestar en la vida de los otros, voy a poder impactar, multiplicar esa acción. Y es cuando todos se unen para mejorar la situación, por ejemplo, del erizo. ¿Ven lo bonito? Entonces le dan un regalo que cambia perfectamente las interacciones, la vida, y que permite incluirlo desde las capacidades, las cualidades que tiene. ¿Qué piensan ustedes? Y les dejo ahí la pregunta, ¿cómo habitar y valorar la diferencia? No es lo mismo para todos ni para todas. Y por eso también les quiero compartir este cuento de Gianni Rodari, que se llama 1 y 7. Entonces dice,
que también ustedes, niños y niñas, hacen parte de este cuento. Conocí a un niño que era 7 niños. Su nombre era Paolo, vivía en Roma y su padre era conductor de tranvía. Pero también vivía en París, se llamaba Jean y su padre trabajaba en una fábrica de automóviles. También vivía en Berlín y allí su nombre era Kurt y su padre era profesor de violonchelo. Pero también vivía en Moscú. Su nombre era Yuri, como Gagarin, y su padre era albañil y estudiaba matemáticas. También vivía en Nueva York. Se llamaba Jimmy y su padre era dueño de una gasolinera. ¿Cuántos van ahí? ¿Llevan la cuenta? Hacen falta 2, van 5. Uno se llamaba Chu, vivía en Shanghái y su padre era pescador. El último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires y su padre pintaba cosas. Paolo, Jen, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran 7, pero eran siempre el mismo niño que tenía 8 años, que ya sabía leer y escribir y que ya sabía montar en bicicleta sin sujetarse del manubrio. Paolo tenía el pelo oscuro, Jen era rubio y Kurt castaño, pero eran el mismo niño. Yuri tenía la piel muy blanca, Chu era de piel amarilla, pero eran el mismo niño. Las películas a las que iba Pablo eran en español, mientras que a las que iba Jimmy eran en inglés. Sin embargo, eran el mismo niño y reían en el mismo idioma. Ahora los 7 han crecido y no podrían ya declararse la guerra, porque los 7 son un solo hombre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatito roto, en otro momento les cuento otro. Bueno, este cuento, miren, todos los niños y niñas que habitan el planeta, pero que tienen unas características singulares. Es decir, no son iguales en términos de dónde nacen, qué comen, su color de piel, la estructura familiar que los acompaña, sino que tienen unas singularidades que es preciso reconocer. Pero además que hay una base que también hablábamos en otra clase y que son los derechos. Todos esos niños y niñas que viven en diferentes partes del mundo tienen los mismos derechos y por eso hay una declaración de los derechos de los niños y las niñas que ahorita les voy a compartir. Entonces, miren, son Paolo, son Verónica, Melissa, Juan, Mateo, en fin, todos los niños y niñas que tienen un lugar en el mundo, que tienen características diferentes, pero que requieren las mismas atenciones, los mismos cuidados. Bueno, digamos no los mismos, a veces hay niños y niñas que requieren más cuidados porque tienen unas singularidades específicas, pero todos tenemos también unas necesidades que debemos atender, observar y reconocer. La diversidad, miren la multidimensionalidad. ¿A qué le suena esa palabra? Multi, miren si la separamos, multidimensional. Hay muchas dimensiones para leer la diversidad. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de diversidad étnica. En Colombia hay muchos pueblos indígenas, rom, por ejemplo, podemos hablar de los niños y niñas que habitan en zonas distintas a las de las ciudades o a la de los municipios, por ejemplo, que tenemos en el oriente, en el suroeste. Son diferentes y tienen unas particularidades. Entonces, no conciben la familia de la misma manera, la relación con la Pachamama, con la Manigua, con la Madre Tierra es diferente. La lengua también a veces es distinta y por eso hay que reconocer que existen niños y niñas que piensan y tienen una cosmovisión del mundo particular, diferente a la que hemos construido nosotros, estando en un lugar también distinto al que ellos viven. Hay una diversidad en la nacionalidad. Con la llegada, por ejemplo, de los migrantes, de personas, por ejemplo, que viven en Venezuela,
pudimos reconocer que hay unos asuntos de la nacionalidad que hacen parte también de cómo hablamos, de qué comemos, de cómo nos relacionamos con otros. Yo tengo niños y niñas que son de Venezuela y en el colegio intentamos acogerlos, decirles bienvenidos y bienvenidas, porque a pesar de que tienen otra nacionalidad, nuestro país, que es Colombia, los acoge y reconoce que tienen otras diferencias, pero que también hacen parte de nuestro entorno social, cultural, y que nos ayudan a reconocer que el mundo es diverso, diferente, que podemos incluirlos también en nuestras dinámicas sociales y culturales, sin que exista la xenofobia. ¿Saben a qué se refiere ese término? ¿Cierto? A esas visiones y prejuicios y violencias que tenemos con las personas que llegan de otros lugares. Hay que eliminarlas por completo, porque también son seres humanos que requieren de un lugar para vivir mientras sus países están en conflicto, así como nosotros en otros momentos tuvimos unos conflictos y tuvimos que emigrar a otros lugares. Entonces hay una diversidad en la nacionalidad, donde también hay que reconocer ahí unas diferencias. Hay una diversidad en las identidades de género y orientaciones sexuales, entonces es diferente cómo se reconocen las personas, cómo quieren ser nombradas, ¿cierto? Por ejemplo, en quién depositan el deseo, el amor, los afectos, y esas son decisiones que se toman también con respecto a este tema. La diversidad social y cultural, que es transversal a estas que hemos dicho. Entonces, ¿dónde nacemos? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Qué es un paradigma? Es como los lentes que me pongo para mirar el mundo. Y todos los lentes no son los mismos. Por eso hay que hablar de diversidad, porque de dónde nazco, las cosas que me enseña y que me transmite la cultura familiar, las cosas, por ejemplo, que me enseñan en la escuela, van armando como el rompecabezas de quién soy y me van permitiendo tener una idea propia y una opinión sobre el mundo que habito. Hay una diversidad también que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, que ya hemos hablado de eso. Hay profes que a mí me gusta mucho escuchar, para mí las palabras son importantes, la voz, y hay otro niño que dice, ay, profe, no, muéstreme la cartelera, por favor, escríbalo en el tablero, yo soy más visual. Aprendemos de manera distinta y eso hay que reconocerlo cuando estamos en entornos escolares y en entornos donde compartimos con otros. La diversidad en los ritmos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, a veces soy un poco lenta para aprender, pero cuando aprendo hay cosas que no se me olvidan y que se me quedan allí en la memoria. Entonces, hay personas que necesitan como más tiempo para aprender cosas, para aprender temas, para aprender, por ejemplo, inglés, para aprender matemáticas, o hay temas que aprendemos con mayor facilidad. A esos ritmos hay que respetarlos. A los niños y niñas que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, no juzgarlos, ¿cierto? Y reconocer que puedo ser veloz en unos temas, pero también puedo ser más lenta para aprender otros. No soy buena en todo. La diversidad ocupacional. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a la agricultura, otra gente que se dedica a la música, otra gente que se dedica a las artes, otras personas a enseñar, otras personas, por ejemplo, a los deportes, y así sucesivamente nos ocupamos en diferentes cosas. Y la diversidad del entorno ecológico. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Laura Oviedo Castrillón y cuando le contaba de esta clase, ella me decía, ay, Alejandra, mira, en el suroeste, ella es profe, pues ella da talleres allá, las estudiantes no asisten cuando es tiempo de cosecha, porque en su entorno hay unas dinámicas que hacen parte también de lo que tiene que ver con la supervivencia, con sus actividades cotidianas, entonces no asisten a los talleres precisamente porque están recogiendo lo que cosecharon. Quiero enfocarlo acá, el tema de valorar nuestras diferencias en la escuela, porque miren, la escuela debe ser abierta a la comunidad. No solo los niños y niñas que van a la escuela son quienes hacen parte de ese lugar. Hablamos de una comunidad educativa, maestros, directivos, familias, entidades locales. Entonces, por ejemplo, las entidades deportivas que están cerca, los líderes comunitarios, las juntas de acción local, las juntas de acción comunal, hacen parte de lo que es la escuela también y lo importante es poder articularnos. La escuela, debemos pensarnos desde la escuela, ¿ustedes qué piensan, niños y niñas? ¿Están de acuerdo con esto que voy a decir? Debemos replantear a veces los planes de estudio o las cosas que enseñamos para que responda a las diferentes necesidades que ustedes tienen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la escuela está acompañando y enseñando cosas que sí nos sirven para la vida?
Ahorita me responden. Y en la escuela también, cuando hablamos de la diferencia, eso implica la participación activa de todos esos grupos comunitarios que hay allí. Eso implica también que seamos flexibles en las formas de evaluar, de acompañar, de enseñar. No hay una sola manera, así como no hay una sola forma de aprender, no hay una sola forma de enseñar, no hay una sola forma de habitar el mundo. Y esa diversidad es muy rica porque nos permite también pensar el mundo de diferentes maneras. Vamos a pensar en esta imagen. Miren, hay un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro. Digamos que esos son un grupo de estudiantes. Miren la diversidad de ese grupo. Y resulta que el director del grupo les dice, para una selección justa, todos harán el mismo examen, escalar aquel árbol. Cuando hablamos de esa selección justa, ¿están de acuerdo? Es justo que el mono, el perro y el pez tengan ese mismo examen. ¿Será que todos tienen la capacidad de trepar o de escalar ese árbol de la misma forma? El mono y el pez tienen cualidades distintas, hablando del hábitat, de las características físicas, pero también de las capacidades. El mono ha escalado un árbol toda la vida. Por lo tanto, ¿quién podría ahí tener ventaja frente a ese examen que les están disponiendo ahí? Y eso lo vemos mucho en la escuela. Esa diversidad la vemos mucho en nuestros entornos y cuando compartimos con otros. Otro asunto, miren esta imagen. Hay una diferencia entre igualdad y equidad. La igualdad es que necesitamos las mismas cosas. ¿Será que sí necesitamos lo mismo? Y la equidad nos propone pensar en la singularidad, es decir, qué necesita cada uno para poder responder a esas cosas, a esas necesidades específicas, de acuerdo a las capacidades, a las corporalidades, a todo ese asunto particular y singular de cada persona. Entonces, miren, la UNICEF dice, todos iguales, todos diferentes. Todas las personas que vivimos en este mundo somos diferentes, somos únicas. Y sin embargo, todos somos iguales porque tenemos los mismos derechos. Entonces, en términos de derechos hay una igualdad, pero en términos de responder a quiénes somos, a cómo aprendemos, a cómo nos relacionamos y a cómo estamos parados y habitamos el mundo, hay unas diferencias que hay que reconocer, ahí no somos iguales. Entonces hay que atender a la singularidad que precisamente habla de esas cualidades que nos diferencian de otras personas. Yo no tengo las mismas necesidades que la profe Caro, o que el profe Leo, o que la profe Daniela, o que el profe Wilner, o que el profe Gustavo, todos somos distintos. Y si nos sentamos los 5 en una mesa, vamos a encontrar, conversando y conociéndonos, con que tenemos diferentes características, diferentes historias, diferentes trayectorias, hemos caminado por distintos caminos la vida y eso hace que pensemos distinto, que también nos gusten cosas diferentes. Con la gastronomía, la profe, por ejemplo, que va a hablar Caro, seguro no todos tenemos los mismos gustos en la alimentación, pero tampoco en la música, pero tampoco en las elecciones que tenemos y en las decisiones de la vida. Así que por eso hay que respetarlo. Me encontré en una cartilla este texto. No todos sentimos lo mismo en las mismas partes. Me voy a acercar por acá porque voy a coger la cartilla, se llama Emociones Públicas y lo voy a leer para ustedes. Miren, esto habla de, más allá de la inteligencia emocional, de cómo trabajar las emociones en la escuela. Y dice, cada uno vive acontecimientos distintos. No todos los sujetos experimentan las mismas afecciones a la hora de tener un intercambio con otra persona. Por ejemplo, tú puedes sentir miedo por un robo, el riesgo de muerte o por la pérdida de un ser querido. Esta emoción se asocia en buena parte de nuestros círculos sociales con presión en el pecho, mucho frío y a veces inmovilidad en las extremidades, cuando nos quedamos así como quietos y estatuas porque el miedo nos paraliza. Sin embargo, a algunas personas les puede generar la misma situación, risa o vértigo. Las experiencias somáticas, es decir, aquello que se posa en el cuerpo cuando tenemos emociones que resolver, no son universales ni las mismas para todos, al igual que las intensidades de las emociones. Puede que algo que me duela a mí o me haga llorar,
a otro no le duela con tanta intensidad o lo exprese esa emoción de una manera distinta. Por esta razón no es tan fácil ponerse en los zapatos del otro para saber lo que siente. Aún así, sí podemos desarrollar una suerte de imaginación empática para tratar de entender que las otras personas están sintiendo y que esas emociones tienen que ver en su relación consigo mismas, con los otros y con el entorno. Me parece que esto resume el mensaje que les quiero dar en esta clase. ¿Por qué? Ser empáticos, ser tolerantes, reconocer que no todos sentimos, ni reconocemos, ni vivimos las cosas de la misma manera. Y cuando hablo de cosas me refiero a las emociones, a las experiencias de vida, a los gustos, a las decisiones, a las experiencias que nos habitan. Entonces, entender al otro, ser empáticos, comprender lo que el otro vive, implica también imaginación. Imaginación en términos de, bueno, no tengo ni idea qué estará por la situación que está pasando la otra persona, no sé cómo ha sido su trayectoria de vida, no sé cómo han sido sus experiencias con la familia o con la escuela. Sin embargo, voy a imaginar cómo sería estar en ese lugar. O no voy a suponer y no voy a tener juicios de valor ahí, ni prejuicios, sino que voy a permitir que el otro se acerque desde su propia condición, con la libertad de ser quien es. Voy a escucharle, voy a observarle y desde allí voy a relacionarme con tranquilidad, porque de eso se trata. De dejar que el otro se aproxime, tal y como es, con sus formas de vestir, con sus formas de hablar, con sus formas de acercarse y de interactuar, sin exigirle otras cosas. A menos de que sea respeto, a menos de que sea prudencia, tolerancia frente al trato, pues también que tiene conmigo, pero intentando respetar al máximo esas cualidades y esas formas de ser. Así como en el video que vimos del erizo, puede ser que otra persona se sienta como ese erizo, por nuestras formas de mirarle, por nuestras formas de interactuar, o a veces nos estamos alejando porque tenemos prejuicios. Vamos a evitar eso, vamos a permitir que el otro se acerque. Y bueno, vamos a permitirnos también aprender de todas esas diferencias, porque para cerrar, como dice Daniel Manzano, que es un activista en torno a la diversidad, dice, la diversidad es una riqueza, es algo muy positivo, no algo a lo que le debemos tener miedo. Debemos tener miedo a ser iguales todos, a los totalitarismos, pero la diversidad, ver el mundo multicolor, saber que todos somos distintos, que podemos aprender de toda esa diferencia, es mágico. Así que esa es la invitación que les tengo para hoy. No se vayan, que ahorita continuamos con nuestra clase. Chao. ¡Hey, mis niños melos y mis niñas melas! Un saludo para la profe Alegría. En un mundo tan complejo, donde abundan las carencias, debemos para apoyarnos valorar las diferencias. Hay que valorar no solo a quien tenemos en casa, sino a los que tienen otra ciudad, religión o raza. A quienes se identifican con diferente raíz, habitan otra ciudad e incluso otro país. También a quienes tenemos capacidades distintas, no juzgar por el aspecto, ademanes o por pintas. Para aprender de los otros, el respeto es necesario. El otro es antes que todo mi amigo, no mi adversario. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Para eso quiero invitar a la profe Caro, porque quiero conocerla un poco más, pero además para que ustedes lo hagan con sus amigos y amigas. Caro, bienvenida a la clase. Gracias, Ale. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos una silueta y voy a tener esta silueta acá. El lado derecho, yo voy a escribir esas cosas que hacen parte de mis cualidades o mis características, y al lado izquierdo tú me vas a ir diciendo las tuyas. Bueno, Ok. yo voy haciendo preguntas y tú me respondes. Listo, Perfecto. perfecto. Entonces te invito a que te hagas acá, yo me hago acá para poder escribir. Empecemos, Caro.
¿Cuál es la música, por ejemplo, que prefieres? A mí me gusta mucho la música tranquila, tanto en inglés como en español, pero que sea suave. La música tranquila, que suene suave, en fin. Perfecto. ¿Y tu comida preferida? Mi comida preferida son, creo que las pastas. Pastas. Vamos a ir escribiendo eso acá, porque ahorita incluso me parece muy bonito, porque uno acá también va identificando cosas en común. Caro ha dicho dos cosas que tienen que ver también conmigo. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida, Caro? Disfruto mucho del campo, de El estar en el campo. campo, porque soy del campo. Perfecto. Bueno, ¿tienes una persona favorita en el mundo? Algunos tenemos una persona favorita. Sí, mi persona favorita en el mundo es mi hermanita. La hermanita. Y algo una cualidad que quieras compartirnos el día de hoy, frente a tu forma de ser, de sentir, a eso que eres. Yo considero que soy una persona alegre, me gusta mucho sonreír. Alegría. Muy bien. Bueno, Caro. Bueno, Entonces te cuento, te invito a que escribas lo que yo voy diciendo. Ok. Bueno, sí. a mí también me gustan las cantautoras, mujeres que canten también música tranquila. Entonces, También mujeres tranquila. que canten, bueno, no voy a decir, pero muchas. Y vamos a saludar a Emily por ahí derecho para hacer el ejercicio con ella. Con ella. Hola, Emily. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 9 años. Bueno, mira, te presento a la profe Caro. Hola, Emily. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. Emily, cuéntanos cuál es tu comida preferida. Mi comida preferida, a mí me gusta mucho las albóndigas y también el pescado apanado. Las albóndigas y el pescado, listo. ¿Y qué es lo que más disfrutas en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Es compartir con mi familia. Compartir con la familia. Perfecto. Y otra preguntita por acá. ¿Tienes una persona favorita en el mundo? Tengo muchas, tengo 3. ¿Quiénes? Mi mamá, mi papá y mi abuela. Mi mamá, mi papá y quién? Y mi abuela. Y tu abuela. Qué rico tener tantas personas favoritas. Eso quiere decir que hay mucho amor y mucho afecto por ahí circulando. Y por último, dime algo que te caracterice en tu forma de ser, en tu personalidad, una palabra. ¿Qué me qué? Que te caracterice, una cualidad que tengas, cómo eres, o la gente que... Responsable. Responsabilidad. Entonces mira las diferencias que tenemos con la profe Ana, ¿sí ves? Sí. ¿Cuáles puedes reconocer ahí? ¿Qué ves de diferente o en qué comparten aspectos en común? Yo tampoco soy tan tranquila. ¿Y qué más? Bueno, vamos, Emily, cuéntanos, ¿viste toda la clase? Vamos a mirar. Dinos aquellas... Mujeres. Perfecto. Aquellas cosas que son muy importantes para valorar la diferencia. ¿Qué te quedó resonando por ahí de la clase? Que no todos somos iguales y que todos tenemos personalidad para poder ser diferentes y características diferentes. Muy bien. Bueno, y démosle un consejo a la profe Caro y a los niños y niñas que nos están viendo, ¿cierto, Caro? Que queremos escuchar un mensaje que quieras darle sobre valorar la diferencia a quienes están compartiendo con nosotros. Que siempre tengamos una personalidad y que no seamos siempre, ay, que quiero ser como ella. No, que todos tenemos diferentes personalidades. Excelente. Emily, ¿quieres dejarle un saludo a alguien? Y bueno, mira, si quieres preguntarle algo a la profe Caro, conversar con ella, aprovechemos que está acá visitándonos. ¿Quieres conocer algo de ella, saber algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? Ella también ama a alguien de su familia. Que quiera
mucho. Sí, claro, yo también amo muchísimo a mi familia, a mi papá, a mi mamá y comparto muchísimos con ellos. Hacemos cosas muy divertidas y por eso los quiero tanto. Han estado conmigo toda mi vida. Ah, qué rico. Bueno, Emily, te mando muchos besos. Mua, mua, mua. Muchas gracias por llamar a Profes Melos y qué rico conocer tus opiniones. Muchas gracias. Chao. Chao, Emily. Bueno, profe, entonces, con respecto a los que nos compartió Emily, ¿encuentras algunas similitudes o cosas en común con ella? Sí, aunque no las dije acá, también me considero que soy una persona muy responsable, al igual que Emily. Entonces, mi característica es la alegría, pero también soy muy responsable. Entonces, ahí me veo reflejada en lo que ella dijo. Y también me gusta mucho compartir con mi familia, como lo dije cuando ella me lo preguntó. Entonces, miren, hay dos cosas que la profe Caro y Emily tienen en común. Por ejemplo, yo tengo en común con la profe Caro que me encantan las pastas, creo que es mi comida preferida, y hay una palabra que me identifica y es alegría. Me encanta porque siempre intento sonreír, entonces, mire, yo tengo dos cosas en común con la profe Caro tiene dos cosas en común con Emily, y yo voy a ver qué tengo en común con Emily. También, me encanta el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Me gusta ser muy responsable y cumplir con todos mis deberes, y compartir en familia también es una de las cosas más bonitas que hay. Entonces, miren, tenemos diferencias, pero también vamos encontrando en esas diferencias unos espacios en común que es muy bonito fortalecerlos, recuperar esos espacios para conversar con otros, conocerlos. A veces los prejuicios, Caro, ¿viste el video? Claro ¿Qué piensas que de sí. ese video que vimos ahorita? Ay, el video me pareció hermoso y me pareció muy lindo, sobre todo la forma en cómo los otros animalitos trataron de incluir al erizo. No lo excluyeron, sino que buscaron la forma de poder abrazarlo y estar con él. Porque a veces hay tensiones, a veces como que alguien viene de otro ámbito cultural o tiene otras nociones, por ejemplo, de lo que es el amor, de lo que es la amistad, de lo que es compartir, pero esas otras nociones no tienen por qué reñir con las que yo tengo. Por eso es la importancia de hablar, de compartir. Lo que hizo la ardillita, como que miren que la ardillita observaba todo el tiempo al erizo y se dio cuenta de la situación, pero buscó una salida que pudiera favorecer tanto al erizo como al grupo de los otros animales. Eso es lo bonito, qué rico nosotros poder ser esos eslabones, ser esa alianza entre los niños y niñas que, por ejemplo, necesitan ayuda. Hay niños que no dicen lo que sienten, ¿cierto? Hay niños muy callados, hay niños que no se expresan con tanta facilidad, y pues si yo tengo esa habilidad, ¿por qué no ayudarles? ¿O por qué no compartirles o incluirlos en el grupo para que no sea tan difícil para ellos y para ellas? ¿Qué otras recomendaciones podemos tener? Bueno, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, con lo que nos dijo Emily. A mí no me gustan tanto ni el pescado ni las albóndigas. Si algún día Emily y yo salimos juntas, eso no va a representar una dificultad el hecho de tener esas diferencias, sino que al contrario, pues yo voy a pedir mis pastas, la propia Aleja también va a pedir sus pastas y Emily va a pedir sus albóndigas, y eso no tiene por qué influir en nuestra amistad, en lo que estamos haciendo juntas, sino por el contrario, vamos a valorar esa diferencia y a aprender de los demás. Sí, eso no tiene por qué implicar, me encanta eso que dices, profe, porque hay disensos, hay consensos, pero también hay disenso. Entonces, no estar siempre de acuerdo también hace parte. Eso es importante porque eso hace parte también de las diferencias. Yo tengo amigas muy cercanas que no les gusta leer, y no por ello las voy a sacar del círculo de amigas, no por ello no voy a compartir otras cosas, porque por ejemplo a una que no le gusta leer, le encanta el cine, me presenta películas muy divertidas y muy interesantes, a otra le encanta cocinar, entonces me presenta comida súper rica y aprendo de todo eso. Y ahí vamos armando un círculo afectivo, un círculo de cuidado con esas múltiples diferencias que tenemos. Entonces, bueno, en términos de todo esto, los queremos invitar a que hagamos, por ejemplo, la silueta con todas esas diferencias que tenemos. Y, profe, quisiera conversar un poco de esto que tenemos acá, miren. Conocemos los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? Profe, vamos a leerles a los niños y niñas estos derechos que están en la Convención y que hacen parte también de valorar las diferencias y reconocer que ahí están también los derechos para ser garantizados, cuidados, protegidos, y son inherentes a la condición humana.
Bueno, el primero que tenemos aquí es el derecho a la no discriminación. ¿Y qué nos dice? Que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas sin excepción alguna. Y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerles de toda forma de discriminación. Es decir, que no importa ni el lugar donde estemos, ni el color de nuestra piel, ni la forma de nuestro cabello, nada de eso va a importar porque todos y todas tenemos los mismos derechos y nos los deben garantizar de igual forma. Y eso da mucha tranquilidad, ¿cierto, profe? Saber que tengo unos derechos que deben ser respetados, cuidados, protegidos, porque no siempre han existido los derechos. Fue hace, de hecho, relativamente poco tiempo que se empieza a pensar en que necesitamos unos cuidados para preservar nuestra especie, para protegernos, para convivir con otros. Otro derecho es la preservación de la identidad. Entonces, mire, es obligación del Estado y también de la sociedad civil proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño o niña, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma. Es decir, si por ejemplo un niño es privado del nombre, de la nacionalidad, de los vínculos familiares, es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pero también del Estado, garantizar esos derechos, porque tenemos derecho a estar en un grupo familiar, pero un grupo familiar que nos cuide, que nos proteja, que nos genere bienestar. Tenemos derecho a un nombre, todos necesitamos ser nombrados y llamados de alguna manera, y a una nacionalidad, porque cuando nacemos, vamos y ahí mismo nos sacan el registro civil y nos ponen un nombre de acuerdo a digamos, esos intereses que tienen nuestras familias. Eso también cubre unas ciertas garantías. Luego el acceso a la salud, a la educación, bueno, y a todos estos elementos. Y por último, la opinión del niño. Los niños y las niñas tienen el derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Entonces, miren, hay que también promover ese derecho, es decir, si tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pues qué rico poder también respetar la opinión de otros y otras. Es decir, estoy en clase y tengo una idea que me está ahí como haciendo ruido, como resonando, quiero compartirla, no tengamos miedo. Hay espacios colectivos que son precisamente para eso, para compartir quiénes somos, para compartir esas inquietudes, esas preguntas y todos esos elementos que tenemos también para poner sobre la mesa o sobre la discusión. Entonces, la invitación es esa, a respetarnos, a tolerarnos, a compartir toda esa diversidad de manera, eso nos enriquece, entonces de manera tranquila, de manera positiva. Hay tensiones, hay conflictos, hacen parte, pero podemos resolverlos de la mejor manera, habilitando puertas y canales para la comunicación, el diálogo, el consenso. De esa manera, así les dejamos nuestra invitación para tener una vida más plena y más feliz. En estos momentos vamos a ver a un niño muy melo, Brian, que nos está acompañando hoy en nuestra clase de Profes Melos. Chao.